El desvanecimiento modal o modal fade, traducido del inglés, es una propiedad que puede aplicarse a algunas capas en Bootstrap para que sirvan de elementos emergentes, de manera tal que, si bien no de manera invasiva e inmediata, sí puedan activarse para permitir al usuario destacar un elemento extra que efectivamente resulta ser de relevancia, de importancia para la correcta navegación dentro de los archivos o dentro del contenido que ofrezca el sitio web. Cosas tales como un menú de logueo, un formulario de login, cosas tales como una imagen a destacar o un artículo a destacar, pero que en su momento no permiten colocarse dentro de la estructura misma de la página como tal, pues esto en razón a que de pronto necesitamos colocar otros elementos o otros fundamentos. Las ventanas modales, las ventanas que utilizan este desvanecimiento modal, suelen activarse en Bootstrap a través de un botón. Sin embargo, en algunos sitios se usa que las ventanas caigan de manera automática. Esto hace que la navegación sea un poco invasiva, por lo cual personalmente a mí me parece que no es lo más recomendable. Vamos a dejar a consideración del usuario si quiere acceder al contenido modal o no. Como les digo, en algunos casos, por ejemplo, en los que hay un menú de registro, un menú de logueo, sí es indispensable y además le da un aspecto bastante profesional a la página en su navegación. Vámonos entonces con este ejemplo sencillo a continuación. Bueno, para comenzar entonces vamos a trabajar sobre el ejemplo que trabajamos en una de las clases pasadas, donde estábamos trabajando las tarjetas. Nosotros recuerden que cuando trabajamos este Jumbotron dejamos un botoncito acá, pues que por el momento no tenía ninguna utilidad, ninguna aplicación. Entonces vamos a hacer que este botón que aplicamos en el Jumbotron de la clase pasada sea el botón que nos active nuestro menú modal o nuestra ventanita modal. Entonces para ello lo primero que vamos a hacer son dos cambiecitos en su código. Listo, entonces te recuerdo, este es el botoncito. Vamos a poner la letra más grande. La letra así más grande para que se vea todo perfecto. Muy bien. Este codiguito de acá, esta etiqueta acá, corresponde al botón que está contenido dentro de la capa Jumbotron. ¿De acuerdo? Ese fue el que vimos la clase pasada. Y a este botón vamos a hacerle dos cambiecitos chiquiticos. El primer cambiecito que le vamos a hacer acá es poner un código que nos va a servir para ligarlo, de alguna manera, a nuestra ventanita o a nuestro menú modal. Vamos a ponerle entonces data-toggle, y a ese atributo le vamos a poner el valor de modal, de manera tal que el sistema sepa que este botoncito nos va a ligar a un botón modal. Lo otro que hacemos es ponerle un data-target, y con esto lo que vamos a hacer es bautizar o etiquetar a la ventana modal de manera tal que nosotros sepamos por el nombre o por el identificador que le asignemos a nuestra ventana modal que el sistema active justamente a esa ventana y no a ninguna otra. Entonces se me ocurre que le podemos poner por nombre un saludito. Entonces vamos a ponerle el 35, funciona como un ancla, y vamos a ponerle la palabra emergente. Le puedes poner la palabra que a bien tengas ponerle y esa sería toda la película por el momento. Esos son los cambiecitos que vamos a hacer en este momento únicamente en el botón. Habiendo preparado entonces el botón, lo siguiente que tenemos que hacer es aplicar un bloque de comandos de JavaScript para que nos permitan la activación del botón de manera emergente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desplazarnos hacia donde estamos cerrando el cuerpo de la página e inmediatamente en este punto vamos a aplicar el código. Este código lo puedes conseguir donde conseguiste el CDN. De todas maneras, pues te voy a dejar un blog de notas en donde vas a encontrar el código también. Esto es lo que voy a hacer yo a continuación. Aquí tengo el codiguito skip. Es este bloque de comandos. Simplemente lo vamos a copiar y justo antes de cerrar el cuerpo de la página lo vamos a aplicar sin cambiarle absolutamente nada. Te recuerdo, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? Lo que estamos haciendo con esto es habilitar el terreno para que data toggle funcione y para que data target también funcionen en nuestro botón. Habiendo hecho esto, entonces ya podemos empezar a construir nuestra ventana modal como tal. Emergente. Digamos que para este punto la posición en donde vamos a aplicar el código pues no es relevante, en razón a que la ventana emergente finalmente se va a ver, se va a visualizar cuando se active encima del contenido. Lo que yo les recomiendo para efectos prácticos es que la apliquen inmediatamente debajo
abren la capa de contenedor y de esa manera pues van a tener un orden más sintáctico y van a poder localizar de manera más sencilla la codificación del modal fade en caso de que tengan la necesidad de hacer alguna modificación. Lo primero que vamos a hacer entonces es, como siempre trabaja Bootstrap, vamos a abrir una nueva capa y esta capa va a ser de la clase modal fade. A continuación vamos a aplicar ciertos parámetros, en este caso el identificador, que el identificador es el que me va a ayudar a mí a enlazar con el botón. En este caso nosotros dijimos que el target era emergente, esa va a ser la palabrita que vamos a utilizar para poder enlazar con la capa desde el botón. Esa primera línea ya estaría lista. Vamos ahora a construir una segunda línea en la que vamos a empezar a formar el diálogo modal, es decir, lo que va a visualizarse el contenido, también es una capa. En este caso la capa va a tener la clase modal dialog. Y a continuación vamos a crear una siguiente capa, vamos a poner así como por jerarquías para que sea más fácil para nosotros localizarla. Vamos a localizar una tercera capa en la cual vamos a aplicar el contenido como tal. Listo, vamos a poner otra capa que va a ser de tipo modal content. Y de esa manera estamos iniciando el contenido de nuestra ventana modal emergente. ¿Listo? Vamos primero entonces a hacer un encabezamiento, un titulito. Vamos a quitarle un poquito para que no nos quede tan lleno de espacios y vamos a aplicar entonces ese titulito y eso lo hacemos mediante otra capa. Digamos que es el arma de doble filo, la ambivalencia que maneja Bootstrap. Su complejidad no es mucha en razón a que es poco el código que hay que escribir, porque la librería CSS aplica todo. El problema está en mantener una jerarquía y mantener un orden muy minucioso de cómo se manejan las capas. Fíjate que nosotros aquí en este caso no hemos empezado a aplicar contenido como tal, simplemente lo estamos activando y ya llevamos con esta 4 capas abiertas solamente para una ventana emergente. ¿De acuerdo? Aquí lo que vamos a hacer entonces es aplicar el encabezamiento, el título. Y pues vamos a poner aquí ya un texto como tal. Vamos a poner un texto de tipo H3, H4, puede ser un texto de tipo H3. ¿Listo? Y como forma parte de una ventana modal, vamos a aplicarle la clase correspondiente. En este caso sería el título de una ventana modal, en este caso modal title. Y pues a partir de este momento escribimos el código o el texto, perdón, que queremos que se visualice. Entonces, digamos que puede ser acceso a tu cuenta, trabajando bajo el supuesto táctico de que lo que vamos a construir es un emergente que nos permite loguearnos en el sistema y que nos ofrezca la opción de registrarnos en caso de que aún no estemos registrados dentro de ella. ¿Listo? Aquí cerraríamos entonces el título H3, no quiero que nada más forme parte de ese título. Lo que hacemos ahora es aplicar un botón de cierre. Este botón de cierre es la X normalita que tú ves en una esquina, así como si fuera pues la X de la ventana del sistema operativo. Es una X lo que vamos a aplicar, pero vamos a aplicar en forma de botón. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar un botón. Ese botón va a ser de tipo botón. Esto pues ya lo sabes de cuando veamos el ejercicio de botones. Vamos a aplicarle la clase que necesitamos y la clase para este caso es la clase close, la clase de cerrar, y vamos a aplicar un data dismiss, es decir, a quién voy a cerrar yo. Este contenido, este codiguito, el data dismiss está comandado por el codiguito JavaScript que nosotros aplicamos previamente antes de cerrar el cuerpo de la página. Te recuerdo, ese codiguito te lo voy a dejar para que tú lo tengas de referencia. En este caso, pues como vamos a atacar a un modal, vamos a poner modal de la misma manera que cuando aplicamos el data toggle en el botón. Aquí aplicamos el data dismiss pues para finalizar ya el contenido como tal. ¿De acuerdo? Entonces lo que hacemos es poner lo que nosotros queramos que se visualice. Yo quiero que se visualice una X, pues entonces vamos a poner una X. Y de esa manera ya puedo finalizar el botón. Como siguiente aplicativo, entonces lo que vamos a hacer ahora es escribir el mensaje, el contenido como tal. Y ese contenido como tal nosotros lo vamos a aplicar desde el cuerpo de la página, y en ese caso necesitaríamos primero cerrar la capa de encabezamiento, es decir, esta capa que abrí
para colocar los títulos y etcétera. Y ahora lo que hago es inmediatamente debajo de ella abrir la capa que corresponde al cuerpo. Vamos a abrir la capa que corresponde al cuerpo, es decir, al body, pero en este caso al cuerpo de la ventana modal. ¿Listo? Eso quiere decir que la clase para este caso va a ser una clase modal body. Y acá ya podemos escribir nuestro mensaje. Entonces, pues como contenido por ahora vamos a dejar hola, grado 11 a la clase de Bootstrap 4. ¿Listo? Por el momento digamos que no quiero que haya nada más de contenido, entonces ya me puedo permitir cerrar la capa que corresponde al cuerpo. Y pues si yo quisiera podría rematar con una capa footer, es decir, con el pie de página. En este pie de página lo que voy a hacer es aplicar un botoncito. Entonces pues nuevamente abro una capa. Esta capa va a tener la clase de ser el pie de página. Y pues al igual que lo hicimos con el modal header, que era la cabeza, el modal body, que era el cuerpo, este será el pie. Entonces este va a ser el modal footer. Y aquí en esta capa modal footer es donde yo voy a aplicar lo que yo quiera que sea el contenido del pie de página. En este caso lo que yo quiero que sea el contenido del pie de página es un botón, entonces vamos a aplicar el código correspondiente al botón. Ustedes estarán preguntando, ¿pero por qué dos botones? Recuerda que lo que estamos haciendo es trabajar bajo el supuesto de que tenemos un menú, una interfaz de acceso al sistema, un menú de registro. Entonces, si yo no quiero loguearme, lo cierro de la X. Y si quiero acceder, pues desde este botón que estoy creando, cuando yo coloque mi usuario y mi contraseña, con este botón puedo activar el acceso al sistema. Entonces para eso vamos a colocar este botón en el encabezado. En el pie de la ventana modal. ¿Listo? Sería esto. Vamos a aplicar una clase. Aquí apliquemos clases que ya son más familiares para ustedes. Vamos a aplicar la clase BTN. Y vamos a aplicar la clase BTN, no sé, Danger, para que se vea de color rojito. Puede ser, por ejemplo, ya están ustedes pues el color que les vayan a poner. Listo. Aquí vamos a poner un data dismiss, pues, por ejemplo, para que por ahora pues me cierre la ventanita. Vamos a ponerle que cierre la ventana modal. Esto por el momento te recuerdo, nosotros pues si quisiéramos de pronto cambiar esto, pues en vez del data dismiss modal podemos poner una referencia de hipertexto, o podríamos poner una acción en caso de que sea pues un botón que vaya a empatarse con un formulario. Vamos a dejar así la acción vacía, y en este momento pues le podemos decir acceder. Vamos entonces a cerrar el botón y de esa manera completaríamos el contenido correspondiente a lo que es la ventana modal como tal, esto a manera de ejemplo. Bien, entonces aquí va a empezar la parte peligrosa del negocio. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta la cantidad de capas que nosotros abrimos. En este caso abrimos 1, 2, 3, 4. Aquí estamos cerrando una capa, me quedan 3 abiertas. Abro otra, 4, la cierro, menos 1, 3. Abro otra, 4. Debo cerrar el pie de página, entonces sería una cerrando, sería menos 1. Me quedarían por cerrar 3. Voy a cerrar otra. Me quedaría por cerrar 2. Voy a cerrar otra. Me quedaría por cerrar 1. Y finalmente vamos a cerrar la ultimita. Y de esa manera quedaría el balance hecho y tendría cerrado en ceros las capas que corresponden a esta ventanita emergente. Bien, ya con mis 4 capas cerradas, lo que vamos a hacer ahora es archivo, guardar, y pues vamos a observar el resultado directamente en el navegador. Vamos a actualizar la página y se supone que en el punto en el cual yo le doy al botón acceder, esto es lo que pasa. Tenemos el mensaje de acceso a tu cuenta, que en el código corresponde al encabezamiento, al título que está aplicado en el modal header, incluyendo al botón de cierre, que es la letra X. Aquí lo tenemos. Tenemos el título y tenemos la letra X cerrando todo en la parte superior, en lo que corresponde al encabezado de esa ventanita modal emergente. Eso por un lado. Por otro lado, en el cuerpo
de la ventana modal tenemos el mensaje que dice hola grado 11 a la clase de Bootstrap 4, es lo que se nos está mostrando acá, hola grado 11 a la clase de Bootstrap 4. Y finalmente en el footer o en el pie de página tenemos aplicado un botón, y ese botón es el botón que dice acceder. Esto pues en el caso de que nosotros lo tengamos enlazado a algún registro, alguna base de datos, etcétera. En este caso pues no lo tengo enlazado a nada, pues no va a funcionar. Sin embargo, cuando yo presiono la letra X, él va a actuar mediante el comando data-dismiss y lo que va a hacer es cerrar la ventana emergente. Si yo necesito volver a acceder, pues simplemente activo el data-toggle que está aquí en el botón. Todo gracias, como les decía yo, a la codificación de scripts que tenemos acá. Tenemos un primer script aplicado hasta acá, tenemos otros dos hasta acá y tenemos un total de 3 scripts aplicados acá, de manera tal que lo único que hago yo es actuar como un CDN, enlazo esos 3 scripts a mi sitio mediante esa codificación, y esa sería entonces la manera en la cual trabajamos los fundamentos de las ventanas modales emergentes. Vamos a hacer una pequeña modificación en la cual vamos a afectar la presentación de esa ventanita modal emergente, no digamos tanto en su aspecto, pero sí en la manera en la cual se dispone en la pantalla. Recordemos que si nosotros hacemos aquí clic al botón acceder, ella va a aparecer desde la parte superior. ¿Listo? Lo que vamos a hacer entonces es una pequeña modificación en el modal dialog, en el cual vamos a aplicarle un textico que va a decir así: modal dialog centered, y de esa manera lo que esperamos que suceda es que la presentación ya no se haga desde la parte superior, sino que ahora se presente centrado en la pantalla. Esto sirve mucho sobre todo cuando nosotros disponemos de mensajes en dispositivos celulares, pues porque a veces la navegación desde la parte superior de la pantalla pues es algo engorrosa, algo molesta. ¿Te das cuenta? Pues entonces digamos que nosotros estamos visualizando nuestra página desde un dispositivo celular, pues esta sería la disposición que ella tiene. Vamos a refrescar la página nuevamente. Aquí la tenemos, ella va a quedar ubicada al centro, no hacia los extremos, sino quedar ubicada al centro de la navegación. Y eso lo logramos nosotros simplemente aplicando dentro de la clase del diálogo modal, aplicando modal dialog, al igual que lo teníamos aquí al principio, pero le vamos a agregar adicionalmente la palabrita centered, que quiere decir centrado. Existe también la posibilidad de que nosotros juguemos con el tamaño, en este caso con la amplitud, con el ancho de nuestra ventana modal en la presentación de nuestra navegación, y eso lo hacemos simplemente aplicándole un tamaño de los tamaños contextuales que nosotros conocemos: LG para largo, SM para medio, SM para pequeño o MD para medio, que es el tamaño por defecto, a la parte en donde estamos activando el diálogo modal. Vamos entonces a hacer primero una presentación inicial de cómo se ve por defecto. Este sería el tamaño mediano, el tamaño estándar normalito, o en la clase de Gustavo acceder. Lo que voy a hacer ahora es ampliarlo en su tamaño de manera tal que se anche un poquito más. ¿Listo? Lo que hago simplemente es hacer modal y aplico el tamaño large, LG, y de esa manera voy a lograr que mi ventana modal se presente mucho más grande. Aquí está por defecto, como les decía, pequeñito. Vamos a actualizar la página y ahora lo que tenemos que ver es una ventana modal mucho más amplia que abarca un mayor ancho de su viewport en la navegación. Esta también se comporta de manera responsiva, pues no vamos a notar grandes cosas, pues porque finalmente la ventana modal trata de no tapar todo el contenido, pero en este caso sí nos damos cuenta de que efectivamente hubo un ensanchamiento de su contenido. También podemos jugar con el tamaño pequeño. Vamos a cambiar el tamaño LG, large, por el tamaño small, SM. Vamos a actualizar nuestra navegación. Ahí estamos en tamaño grande. Vamos a actualizar y en este momento la presentamos de tamaño mucho más pequeño, mucho más condensado en su ancho, y eso pues en cierta manera también permitiría la navegación. ¿Qué pasa entonces en este punto? Cuando yo llego al punto de la navegación SM, justamente eso es lo que pasa. Como la navegación en este punto ya es de dispositivos celulares, ya es de dispositivos móviles, y este tamaño del viewport es SM, pues ella en su calidad de ser una ventana modal SM va a colapsarse al ancho del viewport por ser de tamaño SM en ese instante. Vamos a aplicar esta ventana emergente modal en un ejercicio práctico. Vamos a construir la parte frontend, la parte que se visualiza en la página, y ya la parte de backend tú la puedes estar construyendo mediante la codificación PHP-MyAdmin que nosotros estudiamos en grados anteriores. Lo que voy a hacer acá es convertir a mi ventana modal
en un elemento formulario que me pida un usuario y una contraseña para poder acceder a un sitio o a una base de datos. ¿Listo? Para ello lo que voy a hacer en mi código es en el cuerpo de la ventana modal, en el modal body, lo que voy a hacer es quitar este diálogo y este diálogo lo voy a reemplazar por un formulario. El código ya lo tenemos aquí referenciado de un ejercicio que nosotros hicimos en alguna clase anterior. Vamos a dejarlo aquí para que sea pantalla completa y que sea hasta la pausa dramática, pues para que tú tengas de referencia este código. Vamos a dejarla ahí un momentico, de tal manera que pues si tú quieres consultar este material más adelante, lo único que tienes que hacer es pausar el video y darte cuenta de cómo está construido, ¿vale? En este caso, pues lo que voy a hacer es copiar todo el ejercicio. Tengo solamente dos inputs. Tengo un input de tipo texto y un input de tipo password. Lo que voy a hacer es pedirle un nombre de usuario al usuario y pedirle su contraseña. ¿De acuerdo? Vamos a copiar entonces esta codificación y en donde teníamos el diálogo, simplemente lo que hago es aplicarlo. Vamos a dejar un buen espacio para que no se nos vaya a confundir. Y listo, ahí estaría aplicado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es este cierre de formulario lo voy a quitar de acá. ¿Por qué? Porque necesito que el formulario se cierre después de este botoncito de acá, porque este botón es el que me va a activar mi formulario. Recuerden que aquí nosotros podemos programar una acción de formulario y en teoría este botón, mediante esta acción, es el que va a ejecutar a este formulario. ¿Ok? Tenemos entonces la ventana modal de tamaño larga, perfecto, vamos a darle archivo, vamos a darle guardar, le podemos dar control G también y vamos a visualizarlo actualizando nuestra pantalla y vamos a ver qué hicimos. Quiero acceder y aquí lo que tengo ahora es que se abre un formulario el cual me pide mi nombre de usuario, vamos a ponerle, no sé, mi nombre de usuario Aldebarán 1980 y vamos a ponerle mi clave, que mi clave va a ser kulikitakati, kulikitakata. Listo, eso sería todo. En teoría, el momento en que yo programe este botón con una acción de formulario, el formulario con esta información que está contenida acá se va a ejecutar. Ahorita pues no lo tengo programado, esa va a ser la parte que tú vas a hacer en tu proyecto y esa sería entonces toda la película para el tema de las ventanas modales por el día de hoy. Puedes aplicar todo lo que se te ocurra en una ventana modal. Puedes aplicar imágenes, puedes aplicar contenido multimedia, puedes aplicar un video de YouTube. ¿Por qué no ver un video acá? Yo quiero ver este video, entonces yo le voy a acceder y aquí esta ventana modal me va a mostrar el video de YouTube, por ejemplo, aplicado mediante el código que facilita YouTube para insertar videos que a nosotros bien nos parezca mostrar. Podemos inventarlos en ese caso, por ejemplo, un catálogo de videos. Tengo un listado de botones acá, no sé, salsa, merengue, reggaetón, balada, rock, electrónica, etcétera, etcétera. Y a cada uno de esos botones, con cada uno de esos botones, se va a abrir una ventana modal que me muestre, en función de los botones, un video distinto a la vez. Como te puedes dar cuenta, si bien el bloque de código para programar una ventana modal resulta ser bastante largo en razón a la cantidad de capas que tenemos que abrir, en resumidas cuentas, resulta bastante práctico. Lo primero. Y lo segundo, no interesa que haya mucha codificación, no interesa que tengas que crear una ventana modal por cada botón, en el caso de que quieras hacer el catálogo musical, en razón a que sencillamente esas ventanas modales no se van a cargar directamente. Esas se van a cargar únicamente cuando yo active el botón y únicamente se va a cargar la que por identificador, por ID, en el código yo nombre. Recuerda que para este caso mi identificador por data target era la palabra emergente y a partir de ese identificador yo creé el desvanecimiento modal o el modal fade con la palabra emergente. Bootstrap 4 definitivamente es una gran herramienta de código abierto que nos permite a nosotros aplicar aspectos de diseño bastante profesionales sin que perdamos la codificación o la posibilidad de enlazar con nuestro servidor de manera backend la página, dándole un aspecto bastante profesional, sin llegar a interrumpir otros plugins, otras codificaciones, por ejemplo codificación Java, por ejemplo codificación Python, que nosotros queramos incluir a nuestro proyecto. Este es un aspecto enteramente estético, enteramente básico, pero pues recordemos, todo entra por los ojos y ahí su gran importancia. Y entonces esto sería todo por el momento. Si hay alguna pregunta, saben dónde consultarme, saben dónde encontrarme y será entonces hasta una próxima oportunidad. Pásenla bueno. Chao, chao.